Buenas tardes a todos. Hoy estamos en una nueva entrevista, esta vez con Adrián Seidler. Adrián tiene una particularidad, que es que además de ser contador público, tiene una faceta emprendedora que me parece súper interesante de compartir. Así que, hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carla. Un placer poder estar acá. Un gusto. Bien, como siempre, contanos un poquito quién es Adrián, dónde estudió, cómo se recibió. Bueno, yo hice secundaria en el Carlos Pellegrini, después empecé en la UBA la carrera de contador público. En realidad había empezado como en economía, pero me terminé pasando a contador público. Un breve lapso en medicina y después contador público. Al finalizar la carrera, había terminado con honores la carrera, hice un posgrado, un LLM en Derecho Tributario en Ditela, y en ese momento yo conocí a mi socio, que a su vez había conocido a nuestro tercer socio, y formamos un estudio jurídico contable, una consultora que se llama WNS y Asociados. Arrancamos fin de 2015, octubre de 2015, hoy somos 60 personas en la consultora, creciendo a un ritmo muy bueno, buscando gente y profesionales todos los meses para ampliarnos. Trabajamos mucho con pymes locales, con empresas grandes dentro de Argentina, y empezamos a trabajar también con algunas empresas internacionales, principalmente dirigido a Argentina, pero algunas cositas también de asesoramiento en el exterior, de tax planning y algunas cosas de derecho. Excelente. Bien, te recibiste en el 2000, que me siento vieja. No me acuerdo, pero más o menos 2013, creo. 2013. Creo que 2013. Y mientras estudiabas, ¿trabajabas también? ¿Trabajaste en algún estudio? Yo trabajé, mientras estaba estudiando, trabajé en estudio contable. Tuve 2 estudios contables principalmente que me formé. Uno me formó mucho en lo operativo y otro me formó mucho en la idea de pensar, que era un estudio chico que trabajaba para empresas muy grandes, con el titular del estudio que había estudiado en el exterior, en Harvard, y que era muy bueno. Y nada, era como que yo trabajaba como asistente de él y todos los días nos llegaba un caso de una cosa extraña. No sé, me acuerdo el primer día, le llevamos la contabilidad a una aerolínea y nos dijo, tipo, se cayó el convenio de doble imposición con Chile, fíjate la manera de solucionarlo. Me acuerdo que fue tipo nuestro primer día con eso. Creo que fue muy divertido y ayudó mucho a aprender a pensar de una manera distinta. Te amplió bastante la visión de lo que puede ser un estudio contable, ¿no? Sí, porque me permitió en ese momento ver que, que había otro tipo de cosas. Yo en ese momento había pasado también un lapso por Techint, un lapso chico. No me había gustado trabajar en multinacional, y me gustó mucho la otra parte que vi en este lugar, que era el tema de asesoramiento, muy distinto, que era todos los días asesorar en algo distinto. Me encantó y dije, quiero eso. No había rutina ahí. No, a mí eso me encantó, o sea, ese tema de poder planificar las cosas distinto, de pensar la profesión así también desde ese lugar, me parecía súper interesante. Bien, ¿y cómo se salta de ser 3 socios con un par de clientes a tener hoy, ¿cuánta gente trabajando con ustedes? Hoy tenemos más de 60 personas. Claro. Y lo que a nosotros, en su primer momento, nos ayudó mucho el sinceramiento fiscal. O sea, nosotros es como empezamos octubre de 2015, yo dejé de trabajar en relación de dependencia abril 2016, me acuerdo, tipo 15 de abril 2016. O sea, mantuviste por un tiempito sí. Las dos cosas, tenía miedo, no sabía si dejar. Sí. Teníamos en ese momento un cliente en Palermo, nada más, de un hotel muy chiquitito. En ese momento cobrábamos, me acuerdo, 6.000 pesos por mes, y era el ingreso que teníamos entre los 3. Pero en ese momento... complicado para dejar todo, sí. Estaba complicado. En ese momento dijimos, bueno, nos la vamos a jugar. Uno de mis socios también había sido medalla de oro de la UBA, o sea, casos muy grandes del caso de Marta García Belsunce, de Skanska, Banco Mayo, o sea, realmente tipo un erudito en la materia, esa gente que la ves y que es distinta. Y en momento del sinceramiento fiscal,
nos ayudó también una persona de un estudio muy grande de jurídico, y empezamos tipo, a salir a buscar a todos nuestros conocidos, que sabíamos que algunos contactos del secundario, de la primaria, los padres, etc. Y la verdad que nos sirvió mucho para empezar a potenciarnos. Bien, fue el primer siempre escalón. Siempre bajo la premisa de que si hacemos las cosas bien y que no buscamos una cosa de un one shot, de decir, conseguir un cliente ahora y cobrarle mucho, nosotros en ese momento decíamos, tenemos que ampliar nuestra base de clientes, cobremos más económico, ampliemos la base de clientes, y una vez que ampliemos la base de clientes, ahí vamos a poder dignificar un poco más nuestro trabajo en valores, en precio, en todo. Pero al principio necesitábamos clientes, o sea, teníamos muy claro que si no conseguíamos clientes iba a ser una cosa muy cortoplacista, y que si teníamos clientes íbamos a lograr que nos contacten con otros clientes. Que si resolvíamos la parte contable, que era más fácil de atraer, después esas personas iban a tener conflictos jurídicos, que iban a tener otro tipo de conflictos, y que íbamos a poder empezar a ayudarlos con todo, y nuestra principal idea siempre fue intentar armar una red de contactos, una red de contadores, red con abogados, con escribanos, o sea, intentar armarnos para, lo pensamos, solucionarle los problemas a los clientes. O sea, ese era nuestro principal objetivo, no ser contadores, abogados o algo, era solucionar problemas. Bien, ¿y ese boca a boca funcionó? La gente... Ese boca a boca funcionó mucho, fuimos creciendo. La clave, en nuestro caso particular, tuvimos una muy buena selección de personal. Entró gente que fue muy buena de entrada, que se puso mucho la camiseta, y nos ayudó a darnos cuenta que cuanto más valorada sea la gente que teníamos interna, iba a ser más fácil también ir a conseguir a los clientes externos. Tuvimos algunos alicientes que nos ayudaron mucho en la búsqueda de personal. Hubo una persona que hoy es la persona que coordina la parte impositiva y contable del estudio, que en ese momento estaba trabajando en una Big Four, que nos recomendó un par de personas. Esas personas fueron súper responsables, se ocupaban de todo, se quedaban hasta cualquier hora, resolvían todo. Tuvimos una persona que nos ayudó, que fue un profesor mío de la facultad, que yo en ese momento lo fui a buscar y le dije, necesitamos gente, fíjate cuando vas teniendo alumnos buenos, mandánoslos, y que nosotros los queremos tomar, y nos empezaba a mandar todos los cuatrimestres, todos los CVs de los alumnos buenos, y la verdad que eso nos ayudó mucho, o sea, contar con un buen capital humano para poder desenvolver todo eso. Nosotros éramos tipo de la idea de que teníamos que invertir en gente, que si la gente le teníamos buena y era buena, el cliente iba a estar satisfecho. E intentamos apuntar a algo distinto. ¿Qué habilidades consideras que tiene que tener un recién recibido? ¿Son recibidos o también toman algún estudiante de última materia? Nosotros en ese momento contratábamos ya gente recibida. Sí. Hoy estamos tomando también estudiantes de mitad de la carrera. Bien. Para nosotros siempre lo principal fue el compromiso, o sea, que tenga compromiso y lo que nosotros llamamos sentido común, que no sé si siempre aplica como sentido común, para nosotros es fundamental, o sea, porque entendemos que todo lo demás lo podemos formar, o sea, nosotros damos mucho tiempo de capacitación interna, todas las semanas se hacen capacitaciones, se capacitan sobre los diferentes temas, se dejan grabados videos de cada tema, de cómo conciliar el banco, de cómo hacer los asientos, de cómo cerrar la declaración jurada impositiva, como que fuimos haciendo videos de cada cosa para que la gente pueda aprender. Se le da mucho bola a la capacitación, o sea, porque entendemos que, siempre decimos que si damos a las personas que entran, los capacitamos más, todos nos vamos a ahorrar un montón de tiempo. Empezamos a establecer muchos mecanismos de control para que, obviamente, que esas personas que estén haciendo eso después se las pueda controlar, pero intentando confiar en que si la gente era responsable, lo demás lo aprendía. O sea, yo siempre dije lo mismo, o sea, yo lo único que no perdonamos en el trabajo es que nos mientan o que nos intenten ocultar algo. Equivocarse van a equivocar todos, nos vamos a equivocar todos, lo que tenemos que hacer es intentar solucionar, o sea, intentar equivocarnos lo menos posible, y que cuando nos equivocamos, avisar que nos estamos equivocando, para poder intentar solucionarlo. O sea, estamos en una profesión que no somos médicos de terapia intensiva, que en general nuestros errores se pueden solucionar. Obviamente que hay cosas que son peores que otras, pero es la búsqueda de bajar a cero el error, ¿no? Es la búsqueda. Claro, nosotros... la realidad a veces no supera. Hay que controlar el trabajo de 60 personas. ¿Cómo se controla eso?
¿Se delega, Bueno, se confía? Yo creo que no, ¿no? Hay algunos, acá me parece que hay controles. nosotros para esto lo que hicimos fue, en un momento estábamos en una relación con un cliente que estaba muy desarrollado en la parte de sistemas, y nosotros nada, decidimos asociarnos con él, creamos una empresa que se llama BotBalance, que es de automatización de procesos contables, y lo que empezamos a hacer con eso era, a mí me daba, en ese momento particularmente tenía un tema con las exclusiones de monotributo, que no tenía seguridad nunca si la persona facturaba lo máximo que podía facturar, si se pasaba por más. En los controles que nosotros teníamos por Excel de todos los meses, perdíamos mucho tiempo, pero a veces teníamos facturas en dólares que se pasaban en pesos y después se terminaba excluyendo una persona, notas de crédito que en lugar de ir restando iban sumando, y perdíamos control. O sea, teníamos tantos monotributistas en el estudio que era muy difícil controlar en el mes a mes que hacían, y decidimos crear esta empresa, que usamos una empresa internacional para el desarrollo de los robots, que es top 2 del mundo en lo que hacen proceso de automatización, y salimos al mercado al principio con 4 robots para intentar. La realidad es que la idea principal de los robots era disminuir errores contables. O sea, no queríamos más que procesos autónomos y repetitivos que llevaban al error, sigan siendo problemas para estudios contables. En ese momento nosotros lanzamos, o sea, los 3 principales eran uno de monotributo, que el robot entraba a cada contribuyente, bajaba los últimos 12 meses de todos los comprobantes, y te daba por un lado un Excel diciéndote cuánto facturó mes a mes y cuánto podía facturar, enviándole un mail solo al cliente diciéndole, facturaste X, podés facturar tanto, por fecha de factura y por periodo facturado, porque en ese momento teníamos exclusiones por AFIP. Algunos nos decían que a veces AFIP que era por periodo de factura, a veces por fecha de factura. Teníamos ese robot. Y a mí, como titular del estudio, me daban una sola hoja, que incluso hoy sigue siendo igual. En una sola hoja yo veía, por ejemplo, 300 monotributistas de todo lo que habían facturado en los últimos 365 días y cuánto podían facturar. Entonces yo ya me quedaba tranquilo. Yo en ese momento filtraba y decía, todo el que facturaba hasta un 20% abajo del límite, arriba de eso, me mandaban a mí una planilla especial con eso. Y yo tenía en una sola hoja todo el que estaba no tan lejos de excluirse. Claro, y de la hecho, hasta hoy cantidad de todos los meses me tiempo. sigue mandando lo mismo. Y la cantidad de tiempo que te ahorrabas en ese control es infinita. Infinito. Y no solo el tiempo, sino la tranquilidad de saber que estaba bien. O sea, porque, obviamente que en una reducción de tiempos enorme. Nosotros estamos procesando más de 200 monotributistas, lo procesamos en 1 hora y media, y ahora que lanzamos, de hecho, el mes pasado un nuevo robot, ahora las personas ni tienen que hacer nada, o sea, solamente nos dan usuario, quit y clave, y en 24 horas tienen todo procesado en su... O sea, el robot hace todo y les devuelve a su mail todos los clientes procesados individualmente y en una hoja grupal de todos. Y hoy la verdad está súper económico. Hoy es un robot que creo que está alrededor de 3.500 pesos masiva, las versiones más baratas para solo monotributo. O sea que con un honorario de un monotributista lo cubriste. Cubrís y damos, o sea, dividimos en 25, en 50, en 100 y en 300 monotributistas. Claro. El más caro entiendo que está alrededor de los 7.000, 7.500 pesos, pero estás procesando 300 monotributistas. O sea, en menos de 24 horas. Sí, el tiempo que te lleva es impensado, si no, y lo puedes hacer, claro. Es que nosotros lo que queríamos siempre fue llevar a nuestro tiempo de la profesión a hacer cosas de mayor valor agregado. Totalmente. De hecho, cuando nosotros terminamos ese primer bot de monotributo, lo que hicimos para salir a hacer los otros fue, hicimos una encuesta interna en la consultora, en WNS, le preguntamos a cada uno de los contadores que trabajan adentro qué tareas estaban haciendo que les gustaría no volver a hacer nunca más en su vida. Ese fue Podemos hacer una encuesta de eso. Por unanimidad en ese momento ganó el de convenio multilateral. A toda la gente de nuestro estudio le molestaba cargar las declaraciones de convenio multilateral. Fue súper engorroso, pero hicimos un robot que, con un papel de trabajo que nosotros preparamos en la consultora, vos ponías de todas las jurisdicciones y te cargaba solo el robot. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos farmacéuticas que estaban en las 24 jurisdicciones, 2 actividades, y el robot lo carga en 7 minutos. En 7 minutos vos tenés 24 jurisdicciones
No, no lo hace. 2 actividades en todo. No. Cuando la página se caía, el robot vuelve y entra en la jurisdicción que le corresponde. Se cayó en Santa Fe, arranca directo en la siguiente, no es que vuelve a cargar todo. Porque igual eso no pasa casi nunca, ¿no? Que se caiga la página. Casi nunca. Y se quede todo colgado por la vida. Una gente tan generosa, claro, que... Eso no pasa. Bien, es impresionante. Claro, y todo esto surge, es lo interesante, ¿no? Porque uno a veces, está bien, vos tenías las herramientas, tenías justo una persona súper idónea que pudo, digamos, desarrollar lo que era, o es para muchos, el sueño de poder automatizar tareas. Pero con encima la capacidad de decir, esto es lo que se necesita. Entonces, te sacaste de encima un montón de trabajo que, como vos decís, el monotributo... A mí me gusta que cuentes eso de que empezaron con monotributistas, porque a veces uno dice, bueno, yo ya no quiero llevar más monotributistas, y realmente hay muchos estudios pequeños y hasta medianos que tienen una cartera de clientes monotributistas. Que aunque uno diga es sencillo o no, es muy delicado, porque la exclusión es delicada, genera un montón de conflictos y sobre todo de aumentos de costos para una persona que nos espera. Entonces, lo que puede ser fácil realmente tiene una complejidad atrás y una consecuencia de no llevarlo bien. Entonces, ese control, automatizarlo para mí es como, bueno, apoyás la cabeza en la almohada más tranquilo y con el ahorro de tiempo, ¿no? Para dedicarte quizás sí a decir, voy con un cliente más sofisticado o me capacito para poder hacer otras cosas. Me parece... Te cuento nuestra experiencia con eso, que va a ser distinto de lo que la gente piensa que... Nosotros siempre le dimos mucha bola a los monotributistas, porque aparte de que, y a día de hoy que el estudio creció mucho y que tenemos empresas que ya, o sea, que ya son empresas grandes, categorizadas como grandes, igual le seguimos dando bola a los monotributistas, porque siempre, nosotros en su momento lo dimos desde el lado del negocio diciendo, el monotributista igual nos puede traer un montón de gente que si le haces el laburo bien a él, te puede recomendar con un montón de gente que no sabes el día de mañana. Entonces, nunca despreciamos al monotributista y de hecho nos juntamos con el monotributista y le explicamos las cosas y nos sentamos porque nos parecía súper importante. Y real a día de hoy lo seguimos haciendo igual. Me acuerdo que en ese momento nos entró un monotributista que venía excluido de otro estudio, que el estudio diciéndole, si yo te tuviera que tocar todos los comprobantes, necesitaría todo China para procesar, tipo una cosa así fea. Y en ese momento para nosotros el bot era ideal, porque nosotros entraba la persona, yo ponía play y en 2 minutos yo tenía todo el año de la persona y sabía exacto cuánto era. Entonces, para nosotros eso era un placer enorme de resolución. O sea, el robot a nosotros nos permitió tomar muchos monotributistas, hoy llevamos más de 600 monotributistas, y con muy poca incidencia de gente para llevarlos. ¿Por qué? Porque el robot les manda hasta el mail solo a las personas diciéndole cuánto pueden facturar. O sea, todo el 1 de cada mes, yo tengo el listado de todos los clientes del estudio. A mí me filtran cuáles son los que están en las 2 categorías de arriba. Y al cliente le dicen, ¿podés facturar esto? Facturaste los últimos 365 días esto. Hacer una persona, mandar esos 600 mails y todo, nosotros ponemos play en la computadora, que es una... Y ya está, y se resuelve. Y con el nuevo robot, en 24 horas te llega todo a tu mail, no haces nada. O sea, literal nada, solo pones usuario, quit y clave. Espectacular, real. Y el otro robot, que es el de IVA, a nosotros nos sirve mucho para del 20 al 30 de cada mes, vamos haciéndoles cortes a los clientes de cómo está su posición de IVA, y la verdad que a las pymes les influye mucho eso, poder darles ese asesoramiento de, vendiste esto, compraste esto, así te va a dar el mes que viene, porque le estás dando una anticipación de 20 días para saber cómo está su posición. Es valioso. Y eso nos dimos cuenta que lo valoran mucho, y eso después lleva a recomendar en boca, decir, che, anda con estos que te van a avisar antes, te van a contactar ellos en vez de vos, o sea, da mucho valor. Bien, tratan de estar siempre un paso adelante, que es lo que creo que todos queremos, no todos lo podemos hacer, o quizás no con esta facilidad de tenerlo más automatizado, porque realmente lleva mucho tiempo. Vos me contabas que ustedes hacen una especie de balance mensual por cada cliente. Esa información obviamente tiene un costo de preparación que si uno, no sé cuánto de eso se puede automatizar, pero obviamente
es súper valioso y hace una diferencia. Nosotros lo que hicimos fue, con toda esta información que fuimos contando de esto, nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, para captar un cliente, lo que buscamos es, en general, como estrategia de venta, pedimos quity clave y por una semana, o que nos deleguen el servicio. Si no hay confianza, vamos a la empresa y lo hacemos desde ahí. Y hacemos como una radiografía de lo que aparece en la página de Facebook. De si está bien categorizado en las actividades, de si tiene pyme o no tiene pyme, porque algunos solían de pedirlo, de si tiene IVA diferido o no tiene IVA diferido, de si pidió talonario de resguardo o no pidió talonario de resguardo, si las presentaciones las tienen términos fuera de términos, si debe presentaciones de algo, si coincide lo que es mis comprobantes contra las declaraciones de IVA. O sea, le hacemos un análisis del último ejercicio de todo, si tiene CEF, no tiene CEF, o sea, si debería haber pedido certificados en todas las provincias o no, porque si tiene saldos a favor o no, si debió o no haber pedido certificado de IVA, si debió o no haber pedido certificado de ganancias. O sea, nosotros, nuestro core de negocio en general son importadoras, todo esto a nosotros nos influye mucho. Claro. Entonces hacemos como nosotros lo llamamos un brief de 14 puntos, como para ver el estado de situación de todo. Y después lo que presentamos junto con ese brief, que después nosotros lo seguimos todos los meses a todos los clientes, es como si fuera una mini proyección de lo que le va a pasar en el año. Nosotros decimos, si vos vendiste esto estos 6 meses, compraste esto estos 6 meses, pagaste tanto de ingresos brutos, pagaste tanto de sueldo, pagaste tanto de cargas sociales, pagaste tanto de monotributistas o gastos C, ¿cómo daría el estado de resultados ese? Teniendo en cuenta diferentes análisis de stock de cómo le daría el estado de resultados. Si ya tenemos datos de balance anterior, le hacemos el ajuste estático por inflación, le tomamos débitos y créditos, le tomamos las retenciones y proyecciones, y lo proyectamos, porque en general, salvo caso de estacionalidad, que obviamente que después si captamos al cliente los evaluamos mejor, dice mucho, y poder darle ese informe todos los meses, en realidad no es tanta más información, porque la verdad que sí, automatizando un poco mejor el Excel se llega, sí. Porque después es esto, con ventas, compras, ingresos brutos, cargas sociales y sueldos, la verdad que, obviamente que no es todo, pero... No, pero tenés el muy grosso, cercano digamos, a la realidad. La parte grande del núcleo, digamos, operativo está. El margen de dispersión que tenemos, te diría que no llega al 2-3% después, Claro. en los resultados de la realidad. Entonces, decirle al tipo que cierra balance en diciembre, desde enero de 2022, ¿cómo le va a dar mayo 2023? Para la persona cuando lo ve que no está acostumbrado es una locura. O sea, le parece magia. Entonces, vamos viendo eso todos los meses, porque todos los meses lo único que haremos es las ventas, las compras, los sueldos, cargas sociales y IVA. Sueldos, cargas sociales e ingresos brutos. Son 5 datos más y se nos va actualizando solo el sistema y se lo vamos mostrando. Haciendo, dividido 2, en este caso, no sé, si hacemos hasta marzo, dividido 3 por 12. Sí, lo vas anualizando, digamos. Y eso vos me decías, lo ofreces cuando tenés la entrevista con el cliente, como digamos, un primer paso previo a que ellos contraten el servicio. Sí, a nosotros eso nos sirvió muchísimo para incorporar clientes. Porque le damos las dos cosas, tanto el resumen, no sé, le decimos, ¿se te viene compensando débitos y créditos o no se viene compensando débitos y créditos? Si hubieses tenido el certificado, ¿te hubieses ahorrado tanta plata o no? En ingreso bruto estás declarando una actividad, en AFIP declaras otra actividad. La base de ingresos brutos es distinta que la base de AFIP. Y aunque suena raro, la cantidad de inconsistencias que hay cuando uno hace esto son... ¿Sí? ¿Detectan muchas inconsistencias de ese tipo? Infinitas, de millones a veces perdidos en cosas así. Claro. Te diría que de los últimos 100 resúmenes, en uno de verdad llamamos para pedir al contador que les estaba haciendo las cosas porque nos parecía muy bueno. Pero en general se encuentran muchos errores. Claro. ¿Incorporaste al contador del otro? No pudimos, nosotros seguimos trabajando independiente, pero lo reintentamos. Pero le fuimos súper... Porque había muchas cosas de nada, o sea, nosotros esto nos sirvió como estrategia, no por ir a desmerecer al otro profesional, obviamente que no, sino por decirle a la empresa, podés tener un montón de beneficios que hoy no estás pudiendo tener, que también muchas veces se da por esto de que la empresa al no pagar el honorario que debería pagar y querer esconder cosas y qué sé yo,
del otro lado tampoco hay tiempo para solucionar todos estos problemas. Sí. Ese es un punto interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cuánto tiempo le dedico a cada cliente? Y yo creo que si todos nos ponemos la mano en el corazón, uno no le dedica la misma cantidad de tiempo a todos los clientes. Primero porque es imposible, y segundo porque obviamente hay clientes que te dan más bola, que te dan obviamente un resultado económico más interesante, otros es poco el margen que uno le queda de ese cliente. Pero creo que mucho influye a veces la oportunidad de ver que uno puede crecer con el cliente también. Me parece que eso es fundamental. Pero en ese crecimiento es mutuo, hay mucho trabajo también por parte del profesional, ¿no? Entonces yo creo que uno invierte más tiempo en un cliente que ve que a uno lo aprecia, no solamente a nivel profesional, sino también con los honorarios, ¿no? Que no hay esta negociación constante. Yo me acuerdo que teníamos algunos clientes que la negociación era constante, cada vez que estoy hablando de épocas preinflacionarias, ¿no? Porque ahora ya creo que nadie te discute el aumento de uno, te lo puede llegar a discutir, pero es mucho menor, porque obviamente la inflación es tan grande que uno lo tiene, ya nadie te dice, ay, ¿por qué me vas a aumentar? Porque sí, hubo un 6% de inflación el mes pasado, necesito ajustarlo. Pero en otras épocas había clientes que trataban de negociar mucho el honorario. Y a mí me gusta escuchar la postura que tiene cada uno con respecto a la negociación. ¿Se negocia el honorario o no se negocia el honorario? ¿Hasta dónde uno flexibiliza ahí? Yo te puedo contar lo que nosotros hacemos. Claro. En cuanto a lo del IPC, lo de la inflación, Sí. nos sirvió mucho en un momento decir, ajustamos cada 6 meses por IPC y no tenemos que entrar en la charla con el cliente. El mes 5 se manda la IPC, hasta ahora fue tanto, el mes que viene ya cambia, ya ni siquiera un llamado, porque si no siempre era como ir desgastando la relación en algo de... En el primer presupuesto se manda, cada 6 meses automáticamente se aumenta, no por inflación. Si realmente después el cliente creció o la complejidad de sus cosas lleva a otro tipo de honorario, se habla aparte, pero por lo menos lo que es inflación, poder hacerlo así, no tener un desgaste en el día a día, porque es muy desgastante. ¿Sí? A mí me pasaba, no lo quería llamar, entonces dejaba pasar meses, y tuvimos la suerte de que vino un cliente y nos dijo, ¿por qué no hacen esto? Si es irrisorio que no puedan aumentar por inflación. Aumentarlo tipo directo, decir en los presupuestos que cada X cantidad de tiempo se aumenta por inflación y listo, eso nos sirvió mucho. O sea que ya lo ponen en el presupuesto. Cuando le hacen el presupuesto, excelente. Bien. Y con respecto a lo otro, lo que a nosotros nos sirve es, obviamente que cambia en función a la relación y a lo que uno pretende el cliente, pero como nosotros siempre tuvimos la postura de queremos ampliar nuestra red, queremos ampliar nuestras relaciones, intentamos nunca discutir por temas económicos. Si en alguno realmente lleva esa discusión, muchas veces, tipo, nosotros, tipo, nos adecuamos a lo que pedís, pero si en 3 meses el resultado está siendo lo que nosotros te estamos anticipando, que va a ser un cambio radical en función a eso, te pedimos que nos respete nuestro valor. Y en general nos lo terminan respetando, porque no, o sea, si realmente lo podemos trabajar bien y eso, sí. Y si no, la verdad que no me siento cómodo con una persona que no valora lo que hacemos. Si no le gusta, la verdad que prefiero que no trabajarlo. Pero la verdad que tuvimos muy pocos casos de eso. O sea, porque la verdad que sí de que eliminamos muchas discusiones en el momento que dejamos de pelearnos por lo... Claro. Porque ya ahora la charla de aumento de honorarios es mínima, es solamente cuando realmente hay un cambio radical, no todo el tiempo, porque vivimos en un país con más del 50% de inflación. Entonces, la mayoría de las charlas esas no las tenemos, van automatizadas por mail, y las charlas de aumento son muy pequeñas, y son con algo muy específico que se muestra, que estamos haciendo todo esto, valorarnos no. Y el otro consejo que me parece, que lo hablamos mucho interno y lo hablamos mucho con los chicos que trabajan en la consultora, es mostrémosles a los clientes todo lo que hacemos, porque muchas veces lo que nos pasa en nuestra profesión es que nosotros sabemos que hacemos muchas cosas, sabemos que estamos en 25.000 cosas y ya no lo avisamos porque ya preferís resolverlo y completarlo que avisarle, pero que lo sepan, porque si la otra persona no sabe que estás haciendo todo eso, después es como está en nuestra cabeza eso. ¿Cómo le das visibilidad a eso? ¿Cómo se la da? Todas las cosas que presentamos se las avisamos, todo.
Le Y envías todas las cosas que hay que hacer algo, decimos que lo reciba, aunque no lo lea, pero que sepa que estamos. Sí, antes de que el cliente nos pida una reunión, pidámosle nosotros la reunión al cliente. Y establezcamos nosotros los plazos de cuándo queremos que sea esa reunión. En vez de, o sea, si nosotros tenemos la iniciativa en esto, cuando uno tenga que ir a pelear los honorarios, cuando uno tenga que pautar precios, cuando uno tenga que hacer todo eso, inclusive cuando uno se equivoca y tiene que ir a dar la cara con el cliente, para todos los escenarios está mucho mejor parado. Obviamente que es una inversión, porque es una inversión de tiempo, es una inversión de plata, es una inversión de todo. Pero si se puede pegar ese saltito, después te ahorras un montón de tiempo, te ahorras un montón de discusiones. Yo creo que realmente cambia mucho. ¿Cuál es la proyección de ustedes? Acá sí, ¿cómo se ven de acá a 2, 3 años para adelante? ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan seguir expandiéndose, cruzar el charco, le digo yo, y ir más para Latinoamérica, para Europa? Nosotros hoy estamos asociándonos con estudios en el exterior, con la idea de expandirnos principalmente a Europa y Estados Unidos. O sea, eso es lo principal. Tenemos clientes que están en Latinoamérica y ya trabajamos con estudios acá, pero lo principal es poder hacer tareas de outsourcing a Europa y Estados Unidos como objetivo principal. Tenemos un nuevo departamento también de recursos humanos con todo lo que es recruiting y eso para empresas, para solucionarle todos esos problemas, que también es el foco. Y desde Bot Balance, nuestro objetivo es el mismo. Ya estamos desarrollando robots y bots también para Estados Unidos, también para Europa. Y el objetivo es ir a hacer eso a tanto Europa como Estados Unidos. Y en cuanto a lo otro, para mí, o sea, yo valoro mucho nuestra profesión, me apasiona, me encanta, o sea, quiero que crezcamos un montón en el estudio, quiero que desarrollemos mejores procesos. Es lo que yo decía mucho en charlas con esto de Bot Balance. Yo no sé si nosotros vamos a ser los pioneros para toda Latinoamérica y todo, pero estoy seguro que nuestra profesión va para ahí, o sea, porque nosotros tenemos que hacer cosas que valga más la pena y cosas que sean más automatizadas, poder dejarla al robot que la a la tecnología, ¿no? No tenerle miedo a ese uso de la tecnología, porque es totalmente a favor nuestro. Hace poco vi una charla TED de una de las Big Four explicando de cuántos empleos se iban a crear en los próximos años más allá de la tecnología, y decía, era como pensar que la industria automotriz no dio más empleos que antes con los caballos o la electricidad contra la parafina. O sea, creo que son ejemplos después buenos y que vamos, o sea, tenemos que hacer cosas de más valor. O sea, estar descargando comprobante por comprobante no va a tener tanto valor, estar generando BEP a BEP no va a tener tanto valor. Eso lo podemos dejar para que se automatice y nosotros centrarnos en hacer otras cosas, porque creo que tenemos un capital humano muy rico, tenemos excelentes universidades para formarnos. Entonces, si aprovechamos eso y le damos más valor a esto en las empresas y nos formamos en las consultoras, en los estudios, vamos a llegar a mejores profesionales, vamos a poder hacer mejores cosas, se va a poder asesorar mejor a las empresas y dignificar más la profesión. Espero que sí, yo creo que sí. O por lo menos eso intentamos, ¿no? Compartiendo las experiencias de otros colegas que a veces incursionan. Y con esta cierro. ¿Qué consideras que te ayudó de las habilidades que tenés como contador para animarte a dar el paso a crear un emprendimiento como es Bot Balance, ¿no? Porque cambiar la faceta, es decir, si bien uno tiene todo el conocimiento técnico, acá tenés que manejar otras cosas, un área más comercial, una visión de desarrollo de productos. ¿Qué crees que te ayudó y qué decís, che, esto me faltaba, mirá? A mí me ayudó tener muy claro cuáles eran las necesidades que teníamos que satisfacer. O sea, que me parecía una locura lo que hacíamos, los problemas que teníamos en la profesión, y decía, tipo, no puede ser, tiene que haber una manera de no tener que hacer esto todos los días y de que sea más sencillo que eso. Eso me ayudó, o sea, yo tenía muy claro... Conocías el mercado. Había que solucionarla, que yo sentía que muchas de las cosas que hacíamos en la diaria se podían automatizar, y que siempre veía nuestra profesión desde, nada, más del ingenio, más desde el manejo con el cliente, que me parece muy importante, el análisis de datos, el análisis de información, de números, de poder asesorar en función a eso. Entonces decía, para poder hacer eso, tenemos que poder delegar lo otro,
pero sin equivocarnos y sin todos esos errores, porque es una tarea que lleva errores la mayoría de estas tareas repetitivas y monótonas. Y entonces en el momento que me junté con Cristian, y él me empezó a explicar cómo funcionaba los sistemas y eso, y dije, ya está, o sea, esto lo tenemos que poder unir, Claro. y es un match perfecto, porque... Como último, ¿no? ¿Qué te faltó cuando empezaste? Y animarse más a veces, y estar seguro, y ver la parte comercial, de cómo llegarle a los contadores. Nosotros cuando lanzamos el robot al principio, nosotros tipo empezamos a instalar computadora a computadora, y no nos dimos cuenta que tal vez había muchos colegas de distintas partes del país, que tecnología que para nosotros era más básica para tenerlo, y que lo dábamos por hecho, no accedían todos, y que no había programas de 2013 para acá. Entonces buscamos solucionarles para hacérselo lo más fácil posible. Es decir, dame razón social, dame quit, dame password, se lo hace al robot, no a nosotros, al robot, y en menos de 24 horas lo tenés. Es como hacerle la vida lo más fácil posible al usuario para hacerlo. Que al principio tal vez no buscamos que sea tan fácil, al principio lo buscamos útil, y a nosotros es como que era para nuestro ingenio, che, es una locura esto, lo veías tipo en la computadora que en un minuto te procese todo un año, y no paraba de bajar y no paraba de generar webs. Yo me acuerdo la primera vez que vi el de web, que tipo el robot entraba solo a FIP, entraba solo al web, lo generaba solo y solo lo mandaba por mail en 30 segundos, y decía, no puede ser, o sea, tipo, me da ganas en ese momento de automatizar todo. Porque también nos traía para acá en Argentina es salir a sistematizar todo el resto de los procesos, salir a sistematizar IVA, salir a sistematizar ganancias de personas físicas, bienes personales, estamos ahora haciendo cosas de los domicilios fiscales electrónicos, o sea, cosas para hacer hay un montón. Lo que hay que hacer ahora es que también sea realizable en el costo y todo para poder salir a ofrecerlo a todos los colegas del país. Bueno, Adrián, un gusto realmente. Yo sé que va a haber preguntas porque aquel que no lo conocía, el sistema, va a quedar intrigado porque acá no mostramos nada. La idea era contar un poco tu historia, pero seguramente después ponemos algún link para que ellos puedan ir a ver cómo funciona el robot. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, un placer enorme. Nada, ya te dije, te sigo siempre, así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso grande.